Buenas tardes, muy buenas tardes con todos, un gusto saludarlos nuevamente aquí, Jordan en Capacitatec. Estoy recontra mega ultra super hiper macro militar chipenta feliz porque el día de hoy tenemos una invitada especial, una invitada que ya ha sido ponente en otras ocasiones de Capacitatec. Tenemos a la doctora Mitzi Johnson, así que aplausos, palmas por favor. Listo, entonces le cedemos la palabra a la doctora Mitzi Johnson. Doctora Mitzi, un gusto, después de tiempo. Así es, Jordan, te mando un fuerte abrazo, muy contenta de compartir este espacio de crecimiento personal y profesional que pues has emprendido con tanto éxito. De verdad que gracias por la invitación y espero que el tema sea de utilidad para todos. El tema entonces que vamos a tratar el día de hoy creo que es un tema mucho pero muy importante. Vamos a hablar acerca de los factores de la inteligencia emocional que facilitan el afrontamiento del confinamiento. En sí, antes de la pandemia pre-COVID ya teníamos un poco de deficiencias en la inteligencia emocional. Imagínense ahora que estamos con toda esta crisis sanitaria, ¿no? Y hoy en día, crisis emocional porque muchos son presa del pánico. Es así, definitivamente esta situación inesperada por todas, es sin precedente, ha subido un poco los niveles de estrés. Entonces ya no hablamos de un estrés aceptable que nos permite adaptarnos al ambiente, sino de un estrés, un poco alterado, tóxico, que lleva pues a límites superiores nuestra capacidad de adaptación y puede tener efectos sobre nuestra salud física y mental. Empezamos y arrancamos con el tema, ya que el título no me llama mucho la atención, factores de la inteligencia emocional. Bueno, hasta ahorita vayamos con lo más básico, ¿ok? Lo más básico es, ¿qué es la inteligencia emocional? Y eso yo quiero que nos explique, nos dejen claro acá para el público que nos escucha, que nos oye, porque muchos han escuchado de la inteligencia, el que era bueno en matemática, en física, en química, el que era muy bueno memorizando, el que era muy bueno copiando, también tiene un tipo de inteligencia. Yo hasta ahorita no me explico cómo ciertos compañeros míos de la universidad, que no voy a mencionar su nombre, pero compañeros de la universidad, delante del profesor, no sé cómo le hacían, pero se copiaban, ¿no? Yo me acuerdo que el profesor les decía, pero usted joven, ¿cómo es que lo ha hecho tan rápido? Y sin calculadora. Y se necesita una tabla y usted no ha traído su tabla. Pero bueno, ¿no? Yo considero que era un tipo de inteligencia, de repente no muy valorada, pero obviamente era inteligente para hacerlo. Yo no podía. Por supuesto, claro que sí. Eso tiene que ver pues con todas las capacidades que cada uno tiene. Y que las va desarrollando en la medida que el ambiente lo exige, ¿no? Ciertamente nosotros somos seres biopsicosociales, entonces esta parte química hace que podamos experimentar todas esas emociones. Si bien es importante decir que el vocablo emoción viene del latín moción, que tiene que ver con el movimiento, y con el prefijo e, que quiere decir que es hacia afuera. Entonces es una expresión de nuestra propia identidad o de nuestro propio vivencia hacia el resto, hacia lo que es nuestro entorno. Es como de esa manera nosotros desde pequeños, si te das cuenta, los bebés aprenden a llorar para comunicar o demandar la asistencia a su necesidad de alimentación. Y de esta manera nosotros a lo largo de toda nuestra evolución, vamos viendo que precisamente en esa demanda, en ese juego de interacción, las emociones juegan un papel fundamental. Desde los años 90, de repente un poco antes, se vienen haciendo estudios precisamente sobre esa capacidad que tiene el hombre que va más allá de lo que es la parte química, que bien nosotros tenemos un cerebro emocional conformado por estructuras que están ubicadas en nuestro sistema límbico, esa es la parte del cerebro emocional, y que de alguna manera eso condiciona nuestras respuestas, pero el ambiente también tiene un juego sumamente importante. Entonces, recordamos a Gardner, quien precisamente estudió esto de lo que estabas hablando de las inteligencias múltiples.
él decía que habían personas que desarrollaban diferentes capacidades o habilidades superiores al resto. Es decir, que podía tener la facilidad de desarrollar una habilidad numérica por encima de una que tendía a la conservación de la naturaleza. Así, igualmente, la persona que tiene la habilidad para la música respecto a la habilidad para el razonamiento verbal. Entonces, él empezó a estudiar estas diferencias y se encontró que habían 8 tipos de inteligencias, a las cuales llamó inteligencias múltiples. En ese describir de inteligencias múltiples, él habla de la inteligencia intrapersonal, que se refiere a ese conocimiento que tiene el individuo sobre los procesos emocionales que ocurren dentro de su organismo. Y la inteligencia interpersonal, que es ese modo en el que nosotros nos desenvolvemos con las personas que están en nuestro entorno o con todos los factores con los que tenemos que desenvolvernos o intercambiar en el curso de nuestra vida. Si bien les voy a leer textualmente lo que él decía, que no existe una única inteligencia en el hombre, sino una diversidad de inteligencias que marcan sus potencialidades y acentos significativos de cada individuo. Entonces, a partir de allí nosotros vemos cómo, llevándolo al entorno laboral, cómo vemos que cuando hay unión de equipos o grupos, sobresale el que sabe o le es mucho más fácil la planificación, otra persona trabaja mejor con las ideas, con la creatividad, y para otro poner en marcha e inclusive liderar esa lluvia de ideas es mucho más sencillo que para el resto. Entonces, cada potencialidad, el individuo es responsable, por así decirlo, de identificarla y desarrollarla. Entonces, con el curso de los años, siguen varios teóricos explorando este tema, y es cuando Mayer y Salovey hacen, digamos, la presentación del término inteligencia emocional con formalidad. Ellos lo explican como la capacidad para identificar y traducir correctamente los signos y eventos emocionales personales y de los otros, elaborándolos y produciendo procesos de dirección emocional y comportamientos de manera eficaz y adecuada a las metas personales y el ambiente. Esto quiere decir que el individuo en el medio donde se desenvuelve es capaz tanto de saber lo que él siente como lo que puede estar sintiendo la otra persona. Es capaz de, digamos, identificar con pequeñas señales, que bien puede ser la entonación, la expresión corporal o simplemente la expresión de la otra persona al identificar su estado emocional, para crear ese ambiente de reciprocidad emocional y decir, yo me... ¿Sí? Sí, hay algo que quería resaltar mucho, lo que estoy escuchando, ¿no? Acerca de la inteligencia emocional, que es muy importante, y esto tiene que ver con respetar mi espacio, mis sentimientos, lo que yo siento, y algo muy importante, identificar o al menos tener una idea de qué es lo que está sintiendo la otra persona. Porque hay mucha gente que dice, bueno, yo conozco mis emociones, me conozco yo, todo yo, andando de yo por todos lados. Sin embargo, el manejo por lo que yo escucho, lo que usted nos está compartiendo, es de que la inteligencia emocional va mucho más allá de conocerme a mí, lo que yo siento, sino también tiene que ver mucho con entender lo que la otra persona está sintiendo, ¿no? Es como que conozco mi situación y al mismo tiempo me pongo en los zapatos de la otra persona. ¿Es correcto? Correcto. ¿Verdad? Es así, tal cual lo has dicho, Jordan, muy, digamos, sucintamente, pero con palabras bastante adecuadas para la comprensión de todos, porque fíjate, a ver, te vuelvo a poner el ejemplo del bebé con su madre. La madre, a lo largo del desarrollo, a medida que va creciendo su hijo, ella se va a dar cuenta de que cada llanto es distinto.
El llanto de la caída es distinto al llanto de la necesidad de ser alimentado y es distinto al llanto de sentirse solo. Así igualmente, la maestra, cuando está en su aula, se da cuenta que el niño está comprendiendo la actividad, que otro niño se siente incómodo con alguna actividad o con la presencia de algo en el ambiente y así sucesivamente. Igualmente, el líder de un equipo empresarial va a identificar cuáles son las áreas en que sus integrantes de grupo sean mucho más hábiles e inclusive cuando un empleado baja su rendimiento, muy bien puede ser por alguna situación de cambio en la metodología del trabajo, pero también puede ser por alguna situación que sucede en su vida personal o por una situación de clima organizacional. Entonces es bien importante esto de la inteligencia emocional porque si bien como lo dijiste en la introducción, anteriormente evaluábamos más tu nivel o tu capacidad cognitiva, memoria, atención, concentración, motricidad, entre otros procesos básicos. En este momento le prestamos mucha más atención a lo que son estos factores o dimensiones que tiene la inteligencia emocional. Entonces me gustaría pues seguir con esta charla y vamos a hablar de las dimensiones de la inteligencia emocional. No sé si tienes algo más que acotar, Jordan. Justo lo que estaba mencionando con el tema se relaciona mucho con el tema del trabajo, ¿no? Al inicio, en la universidad, sobre todo cuando empezamos, siempre, bueno, el más chancón, el que saca mejor nota, que no desmerezco ni desvaloro el esfuerzo que ha hecho y sus logros, pero sin embargo, nosotros pues vivimos en un mundo que no son números solamente, bueno, un mundo, perdón, que no todo es técnico, ¿no? Y obviamente tenemos que aprender a interrelacionarnos, ¿no? Tenemos que aprender de alguna manera u otra no sé, ¿cómo decirlo? A poder ser socialmente llevables con el resto. Porque ocurre en muchos lugares donde hay gente que es muy inteligente, que es muy buena, conoce mucho lo que hace, pero sin embargo no puede conectar bien con la gente con la que trabaja y por lo tanto no se llegan a cumplir o a lograr los objetivos, ¿no? Correcto. No sé qué tan relacionado, pero yo creo que sí hay una íntima relación entre las habilidades sociales que tiene una persona justamente con la llamada inteligencia emocional. Porque incluso había un estudio de esta famosa página donde todo el mundo pone su currículum y las empresas andan buscando talento humano, que es LinkedIn, donde hablaba de que para los reclutadores era mucho más fácil y más sencillo encontrar personas con capacidades técnicas que personas con habilidades sociales adecuadas para cubrir ciertos puestos de trabajo, ¿no? Correcto. Mucha gente se justifica, ¿no? Es que soy demasiado genio y por eso es que nadie me puede entender, ¿me entiendes? Pero él dice que es un asno conocido, ¿no? O sea, es un verdadero asno, porque al final, si es que sabes tanto y eso no lo sabes transmitir a las personas con las que trabajas y de alguna manera u otra el aura que tienes hace que el resto se aleje y que por ese motivo no se pueda llegar a hacer un buen trabajo. Entonces yo creo que a veces por más conocimiento que tengas eso no se puede aprovechar al máximo, ¿no? Yo siempre he dicho de que esas habilidades sociales al final terminan gerenciando y gestionando a las habilidades técnicas. Porque porque si es que tú sabes mucho, pero no tienes una habilidad tan simple como saber comunicar lo mucho que sabes a tu equipo, entonces tu conocimiento, como es en vano que lo tengas. Es en vano, porque no lo puedes, sabes mucho, pero no lo puedes comunicar. O de repente tienes una gran capacidad, pero no sabes liderar o no sabes trabajar en equipo. Entonces, eso también te limita bastante porque por más bueno que seas, no lo puedes hacer todo. No puedes multiplicar. Sería genial, ¿no? Si eres recontra bueno en lo que haces, te multiplicas y haces todo tú mismo, ¿no? Pero desgraciadamente no es así. Entonces, quería que nos explique un poco de la interrelación entre estas habilidades sociales, justamente con la inteligencia
emocional, ¿no? Que tanto se Emocional. habla hoy en día. Sí, esa es una de las habilidades blandas mucho más buscadas, ¿no? Porque realmente no es fácil y una de las, digamos, esencias de la habilidad social es la capacidad comunicativa, la asertividad. Y yo no puedo ser asertivo si pienso, como bien dijiste al inicio, desde el yo. Entonces, yo soy el que sé, yo soy el que puedo, es que yo soy el que me entiendo, es que yo y yo. Y cuando ese ego es tan grande, pues avasalla al que tiene al lado. Entonces, si algo es bien interesante en esta parte de la habilidad blanda, precisamente tiene que ver con la empatía y tiene que ver con esa capacidad de yo asertivamente poder utilizar las emociones para llevar un mensaje o para comprender lo que la otra persona me quiere decir. Eso tiene que ver con estas dimensiones de la inteligencia emocional, que la primera sería la comprensión emocional, es donde el individuo puede comprender qué pasa en sí mismo y qué pasa en el otro. Cuando nosotros somos asertivos, nosotros empezamos a comunicar desde el yo, ¿sí? O sea, por ejemplo, Jordan, yo siento que en este momento el volumen de la grabación está muy alto. Si pudieras bajarlo un poco, yo me sentiría un poco más cómoda al hablar. Es muy distinto al decir, Jordan, esto está demasiado alto y yo así no puedo trabajar. ¿Sí? Allí hay una habilidad y una comprensión al yo decir, bueno, Jordan no se ha dado cuenta o no puede entender que el volumen está alto. Yo se lo voy a hacer saber. Y con mi habilidad comunicativa, con la asertividad, donde yo comprendo, reconozco las emociones del otro, donde regulo mi emoción, porque si bien me puede estar perturbando, puedo identificar lo que me perturba y controlarlo, ¿sí? Y puedo dar o encaminar a una solución que sea efectiva al yo colocar mi propuesta sin ser impositiva, sino desde una perspectiva que tú puedas comprender mis sentimientos. Entonces, ahora, si yo te lo digo con un ceño fruncido, con una entonación bastante fuerte, donde realmente el tono no es conciliador, no lo puedes sentir como asertivo. Entonces, esta habilidad es un conjunto de factores que tienen que influir para que pueda darse el éxito de esta facilitación emocional. Cuando nosotros nos regulamos es porque nosotros hemos comprendido cuál es el proceso que sucede en nuestro organismo. Si bien nosotros, cuando agarramos una rabia, ¿cómo te colocas? ¿Qué puedes identificar en tu cuerpo? Puedes identificar que suben tus palpitaciones cardíacas, ¿verdad? La presión se eleva, se enrojecen tus mejillas, empiezas a temblar. Suceden un montón de cambios fisiológicos que te dicen que algo no está bien y que lo ha desencadenado esa emoción. Entonces, ¿qué puedes hacer? Primero, colocarle el nombre. Porque a veces tú dices, ¿qué te pasa? No sé. Ese no sé es muy ambiguo. Ese no sé realmente no te da ningún indicio de qué es lo que sucede. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta para nosotros poder regular, manejar, tolerar la emoción que estamos viviendo y de alguna manera aplicar un mecanismo para poder adaptarnos, es tú saber qué te sucede y luego cómo puedes mejorarlo. Si yo estoy molesta o tengo una emoción, no sé, eufórica, estoy realmente movida, estoy en controversia, lo primero es detenerme y saber qué me sucede y saber que si respiro
por ejemplo, que es una de las técnicas que utilizamos, la relajación y la respiración, yo puedo de alguna manera canalizar lo que me está sucediendo, ¿sí? Y en ese momento que yo regulo mi emoción, que yo digo, ok, me siento molesta, mi cuerpo está desequilibrado, debo tomarme un momento y respirar. Eso sucede en cuestión de segundos, eso no es un paso, otro y de aquí a una hora. No, esos son mecanismos bastante rápidos que suceden en la medida en que nosotros practicamos el hacer esta regulación emocional. Cuando tú estás en un semáforo y tocas el claxon porque cambió la luz, está detenido el micro y te afanas, te molestas, dices cosas, eso indica que no estás regulando y no te estás dando cuenta de qué está sucediendo y te dejas llevar por el impulso. Sí, la verdad que Al eso. decir improperios, claro, entonces ahí no hay una regulación. La regulación vendría, ciertamente puedo tocar el claxon un par de veces, pero a la vez me doy cuenta que se está bajando una persona de tercera edad, una mujer embarazada, algo ha sucedido. Entonces, ese momento en el que yo, digamos, negocio, por decirlo de alguna manera, lo que me está sucediendo para adaptarme a la situación, es parte de la regulación emocional. Entonces, allí es cuando yo facilito y tomo una decisión, porque la facilitación es esa habilidad que tenemos para canalizar tanto de nuestra parte como de otro lo que estamos sintiendo. Sí, es un tema bien importante lo que usted dice, ¿no? Sí, sobre todo por el hecho de que vamos, como decía Jack el Destripador, vamos por partes, ¿no? Entonces, Correcto. nosotros lo primero que tenemos que hacer, y así como un médico, es descubrir de qué estamos padeciendo y, como usted dice, ponerle un nombre. No hay que saber la patología para después poder dar la terapia y poder, digamos, solucionar ese problema interno, emocional que nosotros tenemos. La verdad es que suena muy fácil decirlo, pero qué complicado hacerlo. Incluso hace poco, y cuando digo hace poco, hace un par de minutos atrás, antes de que empezáramos esta videollamada, justo mi hermana me escribe. Lo que pasa es de que mi padre ahorita está un poco mal, está un poco delicado de salud. Entonces, ellos están en Trujillo y ahorita me encuentro en Tarapoto. Y claro, tú sabes, a veces el hecho es mi padre, ¿no? Y saber que está mal. Entonces, yo dije un comentario de repente sin pensar a quién podía ofender. Entonces, yo dije los famosos grupos de familia donde todo el mundo termina al final saliéndose del grupo, porque todo el mundo se termina peleando. Sí, entonces, yo dije un comentario que por qué son tan irresponsables y por qué no cuidan bien a mi padre, pues, ¿no? Claro. Y bueno, las personas que estuvieron ahí como que entendieron un poco mi sentir, que soy un poco lejos y bueno, me importa mucho la salud de mi padre, ¿no? Pero como siempre hay alguien que lee los comentarios después, ¿no? Entonces en ese momento no pasó nada. Y por ahí encuentro un mensaje de mi hermana que me dice, ¿no? Sí, para ti es fácil hablar porque estás lejos, ¿no? Ay, claro. Entonces, así que no nos vengas a juzgar esto que lo otro y bueno, en fin, ¿no? Y claro. No te voy a mentir, me sentí ofendido también, ¿no? Entonces, justo cuando dije, no, ahorita no tengo tiempo para discutir, tengo ahorita una conversación, una charla muy importante con la doctora Mitzi y creo que la charla me va a ayudar, me va a servir como terapia. Entonces, yo agarré y le dije, pero de hecho, ¿no? Siempre hay una estocada antes de irme, ¿no? Entonces le dije, ya entendí, justiciera. Entonces, rayos. Sí, ya entendí, justiciera, le dije, ¿no? Porque obviamente ella trataba de hacer justicia por todos, también. Yo imagino que se sintió aludida, yo también me sentí así, atacado también. Sí. Y como digo, no es muy fácil hablarlo, muy fácil decirlo, pero qué difícil es hacerlo, ¿no? Y son cosas a veces son cosas muy obvias.
Son cosas muy sencillas, nosotros muchos nos dejamos llevar por las apariencias, juzgamos por la famosa punta del iceberg, ¿no? Y no sabemos todo lo que hay debajo. Yo siempre digo, cada persona en sí es un mundo, tiene sus propios conceptos, preceptos, percepciones, etcétera. Y entonces es bueno, yo escuchaba una canción de Gianmarco que hablaba de que una parte de la letra hermosa, esa parte de la letra dice que siempre es bueno mirar un poco más allá de nuestro corazón. Correcto. Siempre es bueno mirar un poco más allá de nuestro corazón, y quizás ahí me faltó ser un poco más sabio y entender, ¿no? Entender de que ella se sintió ofendida también por el comentario que yo hice, y que sí, en parte tiene razón, ¿no? De repente el hecho de decir, sí, son irresponsables, no cuidan a mi padre, su salud, porque estoy lejos, ¿no? Y a veces es decir, pero si yo estuviera allá, yo sí lo cuidaría, no se hubiera enfermado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a veces fallamos un poco en eso, ¿no? Entonces, sí, es así. doctora Mitzi, eso que acabas de relatarnos es realmente una de las vivencias más comunes que hay en nuestro día a día, que no tenemos que ir muy lejos porque nos pasa, pues así como te ha pasado a ti en la familia, a muchos nos pasa. Y sí tiene que ver mucho con el asumir también, ¿no? Que es otro error de la comunicación, porque, a ver, la persona, tu hermana en este caso, se sintió, vamos a decir, que no estaba siendo considerada, ¿sí? Y en el momento, en tu comentario, te sentiste fue abrumado por tu imposibilidad de estar, pero las palabras se cruzaron y ninguno, digamos, dio por sentada la emoción que el otro estaba sintiendo. Entonces ya desde allí, empezó el problema. Siempre dicen que para pelear se necesitan dos, y entonces precisamente cuando el otro puede desarrollar esa capacidad de entender, bueno, mira, esta persona se siente un poco mal, en este momento está molesta, y de hecho son parte de las técnicas de comunicación asertiva que se trabajan, de decir, mira, en este momento estás molesta, entiendo lo que me estás diciendo, pero lo conversamos cuando estés más tranquila. Por supuesto, la otra persona va a arder en cólera, pero no va a encontrar cómo pelear. Entonces, luego, con asertividad, empieza, mira, me siento así, me pasó esto, experimenté tal cosa, y desde el yo, porque es que muchas veces estamos como los pájaros carpinteros, tú, y la otra persona siente que le están haciendo un hoyo en su pecho, ¿no? Sí. Y es difícil, porque entonces trabajas la culpa, trabajas de verdad la rabia, y no es la idea, ¿no? En este caso, es lo que veníamos hablando de esta inteligencia, que tampoco es algo, si bien es innato, tampoco es algo que nosotros venimos ya, digamos, con ese aprendizaje allí grabado. Nosotros aprendemos a medida que pasan las experiencias, que pasa el tiempo, y eso es importante hacerlo notar. Sí, justo me hace acordar, disculpe que le interrumpa, me hace acordar a una frase que me decía mi profesor, bueno, yo estuve en una academia, ¿no? De acá le mando un saludo en la academia que estuve, que fue en la Academia Narváez, al promotor de la academia, Moisés Narváez, de acá un gran saludo, espero que me esté viendo, mira, tu alumno está aquí, qué bueno. Y lo ve mucha gente. Pero él nos enseñaba física, y me acuerdo que él decía lo siguiente, cuando nos enseñaba dinámica y nos hablaba acerca de las cuestas inclinadas, y nos decía de que un camión se puede detener con un dedo si es que se detiene en el momento indicado. Porque si tú dejas que el camión empiece a bajar con toda la velocidad, la gravedad y la inercia, te pasa encima. Pero si lo detienes en el momento justo, antes de que empiece a moverse en la parte superior, puedes detener un camión con un solo dedo. Y creo que eso que él nos decía, para enseñarnos un poco acerca de la dinámica de sólidos, creo que se aplica mucho también al tema de la inteligencia emocional, ¿no? Que sí, que podemos nosotros detener realmente toda una avalancha de problemas si es que somos asertivos, si es que pensamos en la otra persona y nos evitamos los problemas. Como usted dice, no se necesitan dos para pelear. Entonces si le decimos, ¿sabes qué? Yo no estoy para discutir, no de esa manera, ¿no? Decirle, bueno, conversamos como usted dice, ¿no? Cuando estés más calmada o calmado, ahí conversamos.
Es así, y hasta el espacio es para nosotros mismos, porque ese tiempo fuera, para aquellos que trabajamos con padres y niños, a veces le decimos, denle tiempo fuera al niño cuando comete una conducta inadecuada, 1 minuto por edad. Y a veces nosotros como padres necesitamos ese minuto, de repente no por edad nuestra, sino por edad del niño, para también calmarnos, porque venimos atareados de la calle, en este momento de confinamiento estamos pues alterados, viendo cuáles son las decisiones que debemos tomar, cuáles son los nuevos rumbos, cómo es esta reinvención personal. Algunos se han quedado sin empleo, algunos los han desalojado, otros han tenido o se han tenido que quedar en las ciudades donde estaban de visita, y eso los pone en un contexto completamente distinto. Entonces, wow, a lo mejor el ingreso era de, voy a decir una cantidad al vuelo, de 100 soles y ahora perciben 50. ¿Y cómo hacen en todo esto? Entonces, son un cúmulo de cosas que les pasan a los adultos y a los niños, porque el cambio de clases a nivel virtual, el tener que ya no tengo a mi profesor en la disponibilidad del tiempo y estrategias en que yo tenía. Ahora me explica mi papá o mi mamá o mi tía que muy poca estrategia pedagógica tiene, a lo mejor un vago conocimiento de lo que fue matemática, química y todo lo demás, y estoy en mi casa, y mi casa es un lugar de descanso, mi casa no es el lugar para estudiar. Entonces son una cantidad de situaciones que vienen a ser estresores en este momento y que nos piden detenernos para saber qué emoción realmente es real y qué emoción es fingida. ¿Estoy tan mal como realmente lo pienso? Porque a veces percibo que estoy dentro de una catástrofe cuando realmente no es tan cruda la situación. Entonces, ¿hasta dónde realmente esta tristeza que siento, hasta dónde esta rabia que siento es real o simplemente viene dada por una serie de cogniciones erradas, de pensamientos que lo tengo allí una y otra vez dando vueltas en mi cabeza y que condicionan una respuesta emocional y que no realmente es lo que sufro, ¿sí? A lo mejor mi hijo está haciendo una pataleta en vista de tantos cambios, pero a la vez se ha tornado caprichoso porque de repente he sido muy indulgente, he sido muy permisivo, porque pobrecito. Entonces, ¿hasta dónde esa pataleta es real y hasta dónde es manipulación? Entonces, esa última habilidad emocional es sumamente importante desarrollarla, inclusive cuando somos pareja. A veces un conflicto se hace y termina, o sea, la persona que empezó el problema terminó siendo la víctima y no te diste cuenta cuándo. Entonces, oye, rayos, ¿qué pasó aquí? ¿No? Entonces, esa serie de cosas es importante también detenerlas a tiempo para no crearnos un mayor monto de estrés y poder tomar decisiones adaptativas a esta situación. Porque nuestras emociones condicionan el modo en el que respondemos. Y al responder, nosotros decidimos entre un montón de estrategias que tenemos para afrontar. Y esa es, digamos, la otra dimensión que quiero acá. Dimensión no, es como el otro constructo psicológico que quiero hacer mención, porque es importante en este momento de inteligencia emocional y en este momento de confinamiento y donde estamos hablando de la inteligencia emocional, corrijo, las estrategias de afrontamiento son sumamente imprescindibles, porque es un momento de decidir, es un momento de saber si me voy a dejar llevar por la emoción o si voy a tomar decisiones más adecuadas, comprendiendo lo que está sucediendo y que sea a favor de solventar una situación. Entonces, por eso traigo acá en la siguiente lámina lo que es la estrategia de afrontamiento. Para los años 80, dos psicólogos estadounidenses, el doctor Lazarus, quien ya era psicólogo en la Universidad de California, catedrático, tuvo una alumna que fue Susan Folkman,
quien estaba haciendo su doctorado en psicología, y ambos coincidieron en el estudio de cómo esas emociones, haciéndolas racionales, podían ayudarnos a afrontar los problemas. Cómo esa evaluación cognitiva, es decir, cómo yo prestando atención, recordando las experiencias pasadas, yo podía tomar, o digo yo, o el individuo podría tomar decisiones más acertadas. Entonces, ellos definieron las estrategias de afrontamiento como un conjunto de estrategias cognitivas y conductuales que la persona utiliza para gestionar demandas internas o externas que sean percibidas como excesivas para los recursos del individuo. Y esto no nos habla más que de una situación de estrés. Una situación de estrés es aquella que nos coloca en alerta para nosotros activar recursos mentales, físicos, económicos para afrontar una situación. Ahora, cuando esa presión o ese estrés o esa demanda ha sido excesiva en el tiempo, es cuando viene el estrés tóxico, que ya no es tolerable y crea una serie de dificultades en el individuo. Entonces, ellos dijeron que en su estudio se reveló que habían dos tipos de estrategias que el individuo utilizaba en los momentos de estrés, que eran estrategias basadas en el problema, es decir, toma de decisiones que iban orientadas a solventar la situación, y estrategias basadas en la emoción, que son todas aquellas emociones que de una manera pueden o perturbar o favorecer esa toma de decisiones. Entonces, ¿cómo controlar y cómo trabajar esto? Pues bueno, hay una serie en más de 8 estrategias de afrontamiento, pero ellos, digamos, enumeraron algunas que eran comunes a los objetos de estudio, y yo les voy a nombrar solo 3 basadas en el problema y 3 basadas en la emoción. Basadas en el problema tenemos la planificación, que es esa consecución de pasos que la persona estima o considera realizar y que está dentro de su área de acción para poder solucionar la situación de estrés. La aceptación de la realidad, que es cuando la persona reconoce o es capaz de evaluar y reconocer cuando ha sido el causal o no de la situación en la cual está inmerso. Y la reevaluación positiva es el que cada individuo puede considerar de que de una situación negativa viene algo positivo o tiene un aprendizaje, que es lo que nosotros comúnmente llamamos resiliencia, ¿sí? Tiene mucha relación con eso. Aquellas estrategias que están basadas en la emoción tienen que ver con el autocontrol, que es precisamente lo que hablábamos de la regulación, está muy relacionado. ¿Qué siento? ¿Cómo me siento? ¿Y cómo puedo yo controlarlo o canalizarlo? Por ejemplo, estoy molesta y quiero darle un golpe a alguien. ¿Voy a salir a la calle a darle un golpe a alguien? ¡Pum, pum! Al primero que me encuentre. Esa no es la mejor manera de resolver. Entonces la persona dirá, no puedo salir a darle un golpe a todos. ¿Qué voy a hacer? Voy a respirar, voy a cambiar hasta 3, voy a dirigir mi atención a otra situación que me sea placentera o que bien me haga dispersar de este problema para retomarlo cuando me sienta un poco mejor. De eso se trata el autocontrol. La otra es la búsqueda de apoyo social. Esto tiene que ver con la red de amistades, familiares, profesionales, con los que se pueda gestionar ayuda o apoyo en el momento que usted lo necesite. Y está también el escape o la evitación, que son, digamos, estrategias de afrontamiento llamadas desadaptativas, porque
si tú tienes un problema y te aíslas, lo niegas, lo evitas, ¿vas a poder solventarlo? Es como cuando estás planchando un polo, una camisa, empiezas a planchar y te queda una arruga y vas llevando la arruga, no sé, hasta el cuello. Igual va a estar la arruga. Solo estás llevándola un poco o extendiéndola un poco más de tiempo, pero eso te lleva a sentir tristeza, angustia, vergüenza, entre otras emociones. Tomando en cuenta que las emociones son, son experiencias muy breves, de gran intensidad, que, digamos, de alguna manera moldean nuestra conducta momentáneamente. Es muy distinto al sentimiento. El sentimiento, si bien viene de una emoción, pero es cuando perdura y es reforzada positivamente en el tiempo. Cuando hablamos de amor, la persona ha sentido alegría, ha sentido afecto, ha sentido cariño por otra persona en algún momento, y con la visita diaria, por decirlo así, con el constante contacto, esto se va haciendo un poco más intenso, profundo y perdurable en el tiempo. Eso es igual, la pasión es aún más corta que la emoción. La pasión es algo muy, muy corto, que te come, es una llama que te quema y ya pasó. Por eso es que los enamorados se la pasan tan apasionados, ¿no? Porque es algo que se siente, que rápidamente nubla tus sentidos, pero así pasa también. Así como llega, así se va. Entonces, en base a esto, de las estrategias de afrontamiento y de la inteligencia emocional, he considerado que ante este momento de confinamiento hay algunos factores que nos pueden ayudar a adaptarnos o a sobrellevar de una manera positiva o, digamos, favorecedora todo este proceso que estamos viviendo. Entonces, lo primero, juntando ambas variables de inteligencia emocional y afrontamiento, sería el autoconocimiento. Yo debo saber, y debo, entre comillas, es importante que la persona quiera, se dé el tiempo de conocerse a sí mismo, de saber cuáles son sus posibilidades y sus limitaciones, sus capacidades. Eso no quiere decir capacidad y torpeza. No. ¿Para qué tiene mayores destrezas y para cuáles no? De repente, la persona dice que se va a planificar y va a buscar empleo de mecánico, pero en su vida le ha puesto un cable a la batería de un carro. Acá le dicen batería, ¿verdad? Igual a lo que genera la electricidad en el carro, ¿cierto? Sí. Bien. Entonces, y es una persona que ha trabajado, por ejemplo, de arquitecto. Es un arquitecto, pero como no hay ahorita construcciones, entonces voy a irme al área de la reparación de los vehículos. Entonces, no quiere decir que no pueda aprender y que no pueda desarrollar esa habilidad, pero debe conocer cuáles son sus limitaciones y cuáles son sus alcances. Eso es importante. Es importante que la persona conozca hasta dónde puede llegar en una discusión y hasta dónde no. Porque si bien hemos visto las cifras de aumento de violencia intrafamiliar, eso también viene dado por esta falta de autoconocimiento, ¿sí? Y es importante reconocer que si bien voy a estar en un espacio más cerrado, con menos posibilidades de esparcimiento, tengo que conocer cuáles son mis límites emocionales, hasta dónde yo voy a pedir con toda la asertividad a mi familia que me den mi espacio, ¿sí? De tranquilidad, de silencio, de estar en intimidad, vamos a decir. Por ejemplo, va a sonar de repente absurdo, conocidos por todos, pero el momento de ir al baño, sea a la ducha o a cualquier otra necesidad fisiológica,
Es un momento íntimo. Y hay familias donde se tocan la puerta, entran, hablan, tienen una reunión social dentro del baño. Y posiblemente en este momento de confinamiento, la persona diga, no quiero que me toquen la puerta, no quiero que me interrumpan. Y cuando por costumbre algún hijo o algún familiar entra por ser normal, viene un choque. Entonces es importante que la persona en este momento sepa hasta dónde llegar, hasta dónde no, y sepa poner sus propios límites. Importante la empatía. Era lo que hablábamos, no solo yo, sino también ponerse en el zapato del otro. Poder entender, por ejemplo, en el caso que tú nos relatabas de tu experiencia personal, que de repente, como bien otros familiares, entendieron que te sentías abrumado porque estás fuera, porque no puedes estar ahí al lado, porque te impide el hecho de estar en este momento de aislamiento, que las pistas están cerradas, que no hay esa posibilidad de movilización interestatal o regional. ¿Sabes? Ese momento de decir, oye, de repente, mira, te puedo comprender, Jordan, en lo que estás sintiendo, ciertamente. No fue la manera, pero sí logro entender cómo te estás sintiendo. Entonces, esa empatía es sumamente importante. Es importante para los niños, es importante para la madre, es importante para el padre. No hemos hablado de la tercera edad. Para las personas de tercera edad esto ha sido abrumador, porque están acostumbrados a tener rutinas de esparcimiento, de salir a comprar el pan, de ir a la farmacia o de ir al mercado. Muchos tienen la costumbre de ir a mercados locales, a cielo abierto, a hacer sus compras y no pueden. Sobre todo las personas, disculpe que le interrumpa, sobre todo las personas adultas, las personas adultas a veces tienen una rutina ya establecida, ¿no? Del hecho, sí, es que ya no son jóvenes, ya están en una etapa de su vida donde no pueden estar movilizándose mucho. Sin embargo, pues el simple hecho de ir a la tienda que está en la esquina a comprar es parte de su rutina y los hace sentir bien. Entonces, en esta época de crisis sanitaria, de confinamiento, ni siquiera cuarentena, porque llevamos más de 92 días, 93 días creo que son, es la noventena. Así es. Y es muy complicado, ¿no? Sobre todo yo lo veo muy complicado, más que todo, para los niños no lo veo tanto así. Porque como que el niño le das algo, que se distraiga y esté ahí, aunque hace mucho abuso del tema de darle el celular a cada rato y se cría con 3 pantallas, el televisor, la computadora y el celular, pero como que veo que los niños no sufren tanto, ¿ah? Es así. Pero a quien veo se adapta más rápido cuando son más chiquitos, ¿no? Sí. Pero a quien veo que sufren más, ya que usted lo mencionó, por ejemplo los adolescentes, mucho, porque ellos buscan su espacio personal, les gusta estar un poco solos, hablan con monosílabos, tengo mi primo, sí. Entonces, sí, si pierden el habla, ya más o menos a los 21, 22 la recuperan otra vez y ya empiezan a hablar normal. Pero es un poco así, y encima que estén ahí toda la familia ahí metida y de repente uno de los primos que es más vago agarra, le toca, ya sale, deja de estar haciendo eso, te van a salir pelos en las manos. Entonces, cosas por el estilo, yo creo de que un poco ellos son los más afectados, ¿no? Adolescentes y por ahí un poco el tema de los adultos. Pero quien veo que por encima de todo eso se ven más afectados, más que las madres, se podría decir los padres. ¿Por qué? Porque el padre normalmente se va a trabajar, pasa todo el día fuera de casa, y bueno, al último recién un poco como que recibe parte de los problemas que ocurren en casa. Pero ahora que no está saliendo... él ni sabía ni sabía que existían esa clase de problemas, que al niño que había que darle de comer, que había que vestirlo. Él pensaba de que ya el niño salía bañado, cambiado y ya todo listo, con la tarea hecha desde que amanece, ¿no?
Eso sí. Alguien por la noche hacía esa magia y no sabía que eso se tenía que hacer durante todo el día y no solamente cambiar una vez Claro, porque se ensucia, que volverla a bañar y todo lo demás, ¿no? Entonces, así es. ya que estamos cerca, muy cerca al día del padre, ¿no? Del padre. Entonces, ¿cuál sería el consejo, por ejemplo, para los padres hoy en día, en esta época de confinamiento? Mira, yo creo, Jordan, que lo fundamental es seguir creando sensibilización sobre la importancia del rol del hombre dentro del hogar. El rol del hombre no es solamente la manutención, no es solamente el estar fuera de casa. El hombre es ese ejemplo, ese soporte para su hijo y para su esposa. El hombre, si bien es una parte fuerte en casa y muchas veces nosotras las mujeres le dejamos trabajos de peso a ellos, es importante reconocer que su recomendación, su presencia, su palabra, inclusive el momento de poner límites a ciertas situaciones es sumamente importante. Entonces, mi mensaje sería de apropiarse de ese rol de protector, de seguridad, de ese triángulo amoroso padre, hijo, madre. Eso es sumamente importante, que pueda participar de las actividades de la casa. Hay hombres que no les gusta lavar los platos, o que no les gusta pasar el trapeador, y eso es comprensible. Eso a mí no me gusta tampoco pasar el trapeador, y no soy hombre. Pero hay otras cosas que se pueden negociar y que esa participación en casa va a ayudar con el ejemplo a la generación que está creciendo en este momento, sean sus hijos, sean sus primos, porque acá en este momento hay muchas familias reunidas que están conviviendo juntas. Entonces, saber que el hombre es parte fundamental de ese ejemplo para la generación que está en crecimiento. Para mí eso sería fundamental, hablar de sus experiencias, de sus vivencias, hablar desde lo bonito e inclusive desde esas situaciones que no fueron tan positivas, pero que dejaron un aprendizaje. Eso es sumamente importante. Los padres, es momento que el hombre pueda bajarle un poquito allí al machismo que es, digamos, normal o muy, como digamos, motivado, afianzado en nuestra cultura latinoamericana, porque es que no estoy diciendo que sea acá en Perú, no, es en toda Latinoamérica. Y es importante flexibilizar un poquito esto, ¿no? Y darle el justo valor, porque también hay hombres que han sido tratados de esa manera muy dura, como si solo importaran para el trabajo, para que me mantengas o para que pagues unos recibos, unas facturas, y no, el hombre va más allá de eso. De repente voy a contar algo, para mí es chistoso. Yo tenía amigas en Venezuela y me decían, no, es que los hombres no sirven para nada. Y yo le decía, no, amiga, los hombres sirven para mucho. ¿Te gustan las flores? Sí, los hombres están en flores, ¿verdad? Cuando te enamoran, sí. Ah, entonces viste que sí sirven para eso y muchas otras cosas más. Entonces, definitivamente sí, al hombre hay que darle su lugar importante dentro de la casa y mejorar esa autoestima, ese autoconcepto. Para mí eso es valiosísimo. Sí, es muy importante. Usted hablaba acerca estoy mirando justamente las diapositivas del autoconocimiento, la autorregulación. Y esta parte de autoconocimiento me parece muy importante, ¿no? Usted dijo de que sea lo que sea que nos pase, al final siempre podemos sacar una lección, ¿no? Y es la famosa sabiduría popular, ¿no? Que dice que en la vida se gana o se pierde, pero siempre, siempre se aprende, sea como sea. Así. Y cuando hablamos acerca de aprender también, de autoconocernos, yo creo que es muy importante tocar este tema, el tema de la violencia familiar. Lo voy a tocar desde un punto de vista que muy poca gente se atreve a tocarlo,
porque hablan de que las cifras, obviamente, ¿no? Ya están en casa ahí, no hay quien andan como perro y gato peleando, las Ujú. parejas, y ha Sí, aumentado la violencia familiar. Sin embargo, correcto. yo siempre he visto que la violencia, y creo que la violencia viene disfrazada de muchas formas. Y mucho más allá Ujú. del estereotipo que tenemos de un cachetadón o algo bien, bien abrupto, ¿no? O bien escandaloso o Ujú. de insultos directamente, yo creo de que también Sí, se puede ejercer violencia desde la pasividad. Y es por algo supuesto. que muy pocos hombres lo Ujú. manejan, pero la mujer es expertísima, y lo puedo decir así. De repente me van a abuchar y me van a decir, no, que no es cierto, pero es expertísima ejerciendo violencia desde la pasividad. ¿Por qué? Se da muchos casos, ¿no? Se enoja y no te habla. Dice, no, pero no estoy siendo violenta. No te estoy insultando, no te estoy pegando, pero esa indiferencia duele, lastima, lacera la piel, bueno, lacera el alma como si te lacerara la piel. Y es la Sí. verdad, porque quieras o no, afecta los sentimientos a la otra persona. Es como que estuvieras hablando con alguien y te ignora completamente, te hace sentir que no te respeta, porque eso se siente. Es como que estuviéramos hablando y yo estoy que hablo, usted está en otra cosa, o viceversa, ¿no? Así es, Entonces, así es. eso de ahí pienso de que es bueno hacerse ver o notarse, porque se da no solamente en la familia, sino en diferentes lados. En los trabajos lo he visto mucho, ¿no? Aquel que Sí, provoca de una manera muy sutil a otra persona en el trabajo y hace que explote. Y el otro queda como malo y esa persona queda como buena, cuando en el fondo fue quien provocó esa situación y de una manera pasiva ejerce violencia, ¿no? ¿Qué sí. opina respecto a ese tema de la violencia ejercida desde la pasividad? Es que hay muchos tipos de violencia. Está la violencia física, la violencia verbal, la violencia psicológica, que es esa de la que me hablas, y precisamente tiene que ver también con la percepción emocional, hasta donde yo manipulo, hasta donde yo uso todo este conocimiento que tengo para infligir dolor en el otro. Eso es sumamente terrible, digamos que hasta pasado de generación en generación, eso se transmite. No, él no te voy a hablar porque estoy molesta, voy a dormir en otro cuarto porque ya no soporto, hoy no sé, no tengo intimidad, pero porque estoy molesto. O sea, no, eso me parece a mí que si pudiésemos lograr una educación, una psicoeducación comunitaria, general, todos los días darle herramientas a las personas para que puedan, en vez de golpes del yo no te quiero, eres un flojo, eres un vago, infiel, tú, tantas cosas, que se aprenda a decir te amo, te valoro, eres único, eres especial, porque al final todas esas heridas van a ir, como bien lo has dicho, que lacera el alma, ciertamente se van a lo que es la autoestima, el autoconcepto, lo que es la autoimagen, y si somos desvalorizados, es imposible que podamos ver aspectos positivos en nosotros y que podamos dar amor donde lo que tenemos es resentimiento. Entonces, de alguna manera eso transforma, altera la personalidad tanto en niños, en el adulto como en el anciano, porque a veces la pareja está peleando, pero los niños y los abuelos están presentes. Ellos sí están sufriendo una violencia pasiva, más allá de esa indiferencia, de esa negligencia, de esa violencia psicológica que está sucediendo entre la pareja. Pero los niños están aprendiendo que está bien hacer eso. O a lo mejor estarán dolidos porque piensan que mamá y papá se van a separar. O a lo mejor ya han visto una pelea de golpes y estarán angustiados, ansiosos, porque piensan que se va a volver a dar. Entonces, siempre la violencia intrafamiliar, sea psicológica, sea verbal, sea física,
y hasta sexual, va a afectar a toda la familia, a toda. Y eso es algo que con psicoeducación lo podemos ir mejorando porque hay que ir transformando esos paradigmas sociales. Eso es sumamente importante. Sí, y justamente yo tocaba mucho este tema porque, si bien es cierto, como usted dice, hay muchos tipos de violencia, sino que, sobre todo la violencia física, la violencia verbal, creo que son violencias mucho más evidentes, mucho más fáciles de detectar y por lo tanto son condenables incluso por la ley, ¿no? Pero justamente Correcto. hablaba de esta violencia que viene bastante maquillada, ¿no? Correcto, enmascarada. Es muy difícil de detectarla, ¿no? Es así. Porque me he enfrentado a diferentes situaciones propias y ajenas que yo he podido ver, donde a leguas se veía quién era el culpable, digamos, de una situación. Porque muchos dicen de que no hay que juzgar, que nada es bueno, nada es malo. La verdad que me parece una premisa muy light, ¿no? Una premisa como que muy sacada de libro y todo lo demás, que Claro, suena muy bonito, pero la verdad es que sí, o sea, a veces cuando hay situaciones, no siempre, pero digo, cuando hay situaciones a veces difíciles, complicadas, ciertas situaciones, a veces sí hay un culpable, sino que correcto. como estas situaciones venían disfrazadas, maquilladas, entonces no había una forma clara de determinar la provocación de esta persona o lo que intentó hacer, ¿no? Porque al final dijo, no, pero yo no dije nada, solamente fue una Correcto, broma, solamente fue un comentario así nada más para amenizar, ¿no? correcto. Cuando obviamente Sí, detrás de eso había una clara mala intención, ¿no? Y es que a correcto. veces no sabemos, es muy complicado. Yo digo, por ejemplo, temas como matemática, como ciencias, es muy fácil porque los números son fríos, ¿no? O es o no Sí, es, o verdadero o falso, 0 o 1, así de simple, ¿no? Incluso la informática está correcto, basada en 0 y 1. Y entonces eso no es. correcto. Pero aquí sí llegamos a tener tonos grises. Como Sí o no. sí, me acuerdo mucho un poema que mi madre me lo repetía, se llama Verdades Amargas, y hay una parte donde Ajá, dice, existe la virtud, yo no lo niego, pero siempre, siempre en conjunto defectuoso. Hay rasgos de virtud en el malvado y hay rasgos de maldad en el virtuoso. O sea, tenemos esos tonos grises, ¿no? Y qué es difícil así. es poder separar ciertas cosas, qué difícil es poder decir, sí, hay que ser tolerantes, ¿no? Pero hay una diferencia entre tolerancia y permisividad. Yo soy tolerante contigo porque Correcto. entiendo que eres otra persona, que tienes pensamientos diferentes, Ujú. percepciones diferentes, una educación, bueno, si es una persona ajena, una educación distinta, en tu casa te dieron a la mía, sin embargo, yo no voy a permitir ciertas cosas. Te tolero, te Correcto, entiendo, pero no permito. Y esto es muy correcto. fácil de repente hacerlo incluso con personas ajenas. Me refiero a ajenas en el sentido de que no son parte de tu familia, porque a veces uno es muy Ujú. asertivo, porque tiene que ser asertivo, porque Correcto. te ves mal en el trabajo, digamos, no siendo asertivo, ¿no? Obviamente, hay nada Sí, más de ese tipo problemático, te echan a la calle. Entonces, así estamos es. obligados a ser inteligentes emocionales. Pero donde no hay Ujú. una obligación, porque de la familia no te van a echar, no es que, ah, no, te equivocaste, te quitamos el apellido, vamos de una vez a No. la RENIEC y ya no apellida más Bazán, de acá ya no ya. Entonces te Sí, sancionan, te suspenden, no pasa eso en la familia. Entonces, yo creo que es sí. un poco más difícil. Entonces, ¿cómo es que nosotros podríamos identificar, ¿no? Estas diferencias, digamos, que a veces muchos confunden y muchos sacan ventaja, ¿no? Como lo que le mencionaba, Sí. ser tolerantes y permisivos, por ejemplo. Es que la tolerancia viene dada cuando tú te conoces y cuando tú sabes cuáles son tus límites. Pero cuando tú eres permisivo es porque no tienes límites. Es porque das rienda suelta a lo debido y a lo indebido. Eres permisivo. O sea, no importa, haz lo que quieras. O sea, por ejemplo, son esos padres, llevándolo al tema de padres, son esos padres que van a un centro comercial, a un Saga Falabella,
y está el niñito que tira la ropa, que se mete debajo, que entonces agarra el zapato, se lo pone y lo deja, y el papá o la mamá viendo cualquier otra cosa en el mostrador. Y le llaman la atención, y señora, mira que el niñito, sí, Juanito, por favor, pero como si fuera alguien externo a quien no hay que ponerle cuidado o con yo solo decirle algo va a cambiar. Entonces, eso es importante. La tolerancia es una parte de los valores humanos que nos permite la sana convivencia, porque me respeto yo y respeto al otro. Donde terminan mis derechos, comienzan los derechos del otro. Y así sucesivamente con los deberes. Entonces, si hay algo muy importante, es eso. Segundo, es importante la autoestima, porque en la medida en que tú te valoras, en la medida en que tú tienes un concepto positivo tuyo, hay cosas que tú no vas a tolerar. Por ejemplo, en las relaciones de pareja, cuando están en tiempo de noviazgo, del enamoramiento y esta cosa, hay que poner las cosas claras. La primera vez que tú dejas que tu pareja te grite o ambos se griten, se perdió el respeto. Entonces, cuando te pone una mano encima luego que ha venido el matrimonio, ¿qué? Si ya has dejado pasar situaciones donde pudiste haberla contenido y hacer valer el respeto, tu propia estima. Yo me estimo, yo me valoro, yo soy digna, yo soy merecedora o merecedor, ¿sí? Porque muchas veces, y vuelvo al ejemplo que dabas, las mujeres a veces se refieren a sus esposos como, mira el chancho que está aquí echado. Ajá. Ay, o el esposo dirá, no sé, cualquier otra cosa de la esposa también, este garabato, mira esta, qué sé yo, qué tanta cosa, no sé, palabras peruanas que a lo mejor ahora no me vienen, la ¿no? bruja, dicen, la bruja. Exacto, entonces, ya esas cosas, esos juegos que como bien tú lo explicaste anteriormente, dejan de ser juegos. Entonces, importante reconocer mi autoestima, importante reconocer mi autoconcepto, importante cuando yo le coloco nombre a las cosas. Porque si bien, ¿cómo te sientes? Bien. ¿Qué es bien? ¿Qué significa para ti estar bien? Porque a lo mejor para Jordan Bazán estar bien es de una forma que para Mitzi Johnson es distinta. Entonces, ¿qué es para ti estar bien? Sentirme satisfecho, estar alegre, tener pensamientos positivos. Y para mí, estar bien es estar satisfecha, sentir que he cumplido con mis metas de vida, estar en familia. Entonces van cambiando las cosas. A medida en que yo le pongo nombre, puedo expresarle a la otra persona lo que quiero, lo que siento, el por qué no acepto igualmente otra cosa. Eso se debe dejar muy en claro. Eso es sumamente importante cuando nosotros nos vamos a relacionar no solo en este momento de confinamiento, sino también en otras esferas, la laboral, de amistades, porque a veces precisamente tenemos amigos de toda la vida y nos podemos decir sobrenombres. Pero hasta dónde esos sobrenombres, esos apodos, son permitidos. Hasta dónde en una reunión de trabajo, por ejemplo, le vas a decir a tu amigo, no sé, ¿qué más, peludo? ¿Cómo estás? Uy, delante del jefe y el otro, ¿no? Entonces, todas esas situaciones de comportamientos sociales y de respeto es sumamente importante. Yo pienso que eso es fundamental en nuestros días para nosotros poder cultivar una sana inteligencia emocional y relación con los demás. Lo siguiente es evitar, en la medida de las posibilidades, los sentimientos negativos e inclusive la autocrítica. El sentirse culpable por sentir o por decir tal cosa. A veces nosotros, por ejemplo, vamos a una entrevista de trabajo y consideramos que no hemos dicho la totalidad de lo que debimos decir y no hemos impresionado satisfactoriamente a nuestro entrevistador. Y estamos toda la tarde dándole una y otra vez vuelta
pasando imágenes en nuestra mente de lo que pude haber dicho, qué mal me vi, cómo no estuve, me faltó decir, y entonces ella va a pensar, y colocamos una cantidad de cosas que nos van a traer frustración, ansiedad, angustia, miedos, tristeza. Entonces, esos estados emocionales hay que evitarlos porque nos condicionan negativamente hacia una toma de decisión. En este momento de afrontamiento necesitamos albergar y sentirnos bien por decir un día, hoy me siento triste. Hoy amanecí con un poco de mal humor. Por favor, quisiera que pudiéramos dejar las bromas para más tarde. Estas situaciones nos hacen ser asertivos y manejar de una mejor manera nuestra inteligencia emocional. Eso es sumamente importante. Eso va a influir en toda la armonía del lugar, porque si bien nosotros nacemos, como ya lo dije, con esta predisposición a la emoción, porque tenemos nuestro cerebro químicamente y estructuralmente así concebido, nosotros vamos a aprender a identificar y vamos a aprender a sobrellevar las experiencias emocionales en la medida en que también nos relacionamos con el entorno, ¿sí? Igualmente, en mi país decimos, nadie escarmienta por cabeza ajena, es decir, que me imagino que acá también hay algún refrán parecido. Nadie va a tomar consejo o a adquirir un conocimiento a través de la experiencia de otro. Pero cómo nos hace bien el ver a través del ejemplo, de la vivencia, de la imitación, cuando otros cometen errores y cuando otros lo hacen bien. Eso forma parte de la construcción de nuestro conocimiento. Entonces, equivocarnos es de humanos, errar, decían, es de sabios y rectificar es de humanos, ¿sí? Entonces, eso es importante, ¿sí? Pienso que en todo este tema llevarnos este mensaje de, bueno, se los traía acá en la diapositiva de mensaje que siempre me gusta darlo y comparto esa inquietud tuya, Jordan, de que siempre hay que cerrar con un buen mensaje. Es muy importante entender que la inteligencia emocional no es lo opuesto a la inteligencia, no es el triunfo del corazón sobre la cabeza, es la intersección de ambas. La inteligencia emocional es esa capacidad que todos tenemos de disfrutar sanamente nuestras emociones sin hacernos daño a nosotros mismos ni a la persona que está en el entorno. Eso es sumamente importante, equilibrar la emoción y la razón. Si no, no se toman buenas decisiones y no se puede afrontar adaptativamente una situación como la que estamos viviendo en este momento de confinamiento. Y que no es nada más en estos 90 días. Muy probablemente, no lo sabemos, podrá extenderse durante un tiempo más. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues seguir estos consejos porque es lo mejor que podemos hacer por nosotros mismos. Genial, muy interesante, doctora Mitzi, todo lo que nos ha mencionado. Acá he tomado algunas notas de muchas cosas que creo que son vitales poder ponerlas en práctica, ¿no? El tema del manejo de las emociones, el autodefinir, ¿no? Lo que nosotros sentimos. O sea, qué importante eso, ¿no? Qué importante poder expresar en palabras, porque si bien es cierto, nosotros sentimos muchas cosas y podemos entender nuestros sentimientos, pero la otra persona no siente lo mismo que nosotros y por lo tanto tenemos que buscar la manera de poder hacérselo saber con palabras, ¿no? Desarrollar, digamos, ese tipo de comunicación asertiva, donde de una manera ni agresiva ni tampoco muy sumisa, yo doy conocimiento de lo que estoy pensando, de lo que estoy sintiendo, ¿no? Y también yo creo que debe de haber congruencia, ¿no? Nosotros mismos entre lo que, y esto es lo más, y esto creo que es lo que adolece la humanidad,
entera, ¿no? Que hay poca congruencia entre lo que una persona siente, piensa, dice y hace. O sea, siente Así una es. cosa, después piensa otra, después termina diciendo otra y termina haciendo otra cosa completamente diferente a lo que sintió, a lo que pensó o lo que dijo, ¿no? Entonces tenemos que Así ser es. un poquito más congruentes. Una de las preguntas que yo quería hacerle es de que si es que Sí, realmente uno puede mejorar su inteligencia emocional, porque como sabemos, usted mismo lo ha claro, dicho, somos seres claro. emotivos, ¿no? Que ya nuestra Así es. estructura cerebral y químicamente hablando, nosotros tenemos ciertos neurotransmisores que hacen de que nosotros al toque nos emocionemos. Entonces, Sí. si es parte de nuestra química y esto aflora en nosotros de manera natural, ¿cómo es que uno puede mejorar eso? Yo creo, no sé, para mí se me hace muy complicado porque es algo innato de nosotros, es parte de nuestra naturaleza, entonces a veces mejorarlo creo que es muy difícil. Por ahí escuché en un programa, no recuerdo dónde, pero hablaban acerca de las personas que mucho tienden a perder el control, que muchas Ujú, veces dicen de que, bueno, hay una parte racional y no ujú. solamente emocional, que obviamente debería gestionar la parte emocional, pero que ellos ya están genéticamente, algunas personas tienen ciertos químicos en su cerebro que los hace explotar más rápido que el resto. Entonces, y a eso iba mi pregunta, ¿no? O sea, si es que tú eres químicamente, biológicamente así, ¿se puede mejorar la inteligencia emocional? Claro, en la medida que la persona reconoce que es así, que tiene ese autoconocimiento, la persona puede desarrollar herramientas, habilidades, destrezas para controlar sus propios impulsos. Eso, de hecho, nosotros en psicología tenemos a través de la terapia cognitivo-conductual este tipo de herramientas para mejorar el control de los impulsos, desde el conocimiento, desde el autoconocimiento y desde la práctica de estas estrategias. Eso es sumamente importante. La pregunta es muy buena porque si bien tenemos tomando el concepto de las inteligencias múltiples, tenemos la capacidad de poder ver hacia nosotros mismos y la capacidad de poder ver hacia los demás. Entonces, para mí, una estrategia fundamental son las relaciones sociales. Aumentar el contacto social. ¿Por qué? Porque el relacionarte con otras personas hace que pongas en práctica desde la comunicación verbal, no verbal, la toma de decisiones, la tolerancia, la empatía, la solución de problemas. Todo se trabaja a nivel social. Nosotros podemos aprender de las buenas prácticas de conocidos, de amigos. Por ejemplo, yo que he trabajado con familias que reciben diagnósticos de discapacidad, he visto la efectividad de la terapia o el acompañamiento de padre a padre. El padre se siente acompañado cuando ve a otro padre en su misma circunstancia. Aprende de sus vivencias, aprende y toma consejos, se siente acompañado. El duelo lo comparte con otra persona que puede entender su sentir. Y lo digo en ese contexto. Igual pasa con los pacientes oncológicos, igual pasa con los pacientes renales, igual pasa en los geriátricos. Entonces, igual pasa en el jardín. En el jardín los niños se van uniendo y van copiando cosas unos de otros. Cuando llegan a casa dice, ay, ¿de dónde salió esta maña ahora? ¿De dónde salió este truco? ¿De dónde aprendió a decir tal cosa? Entonces, como somos seres biopsicosociales, la interacción dentro de ambientes sociales nos va a ayudar mucho a desarrollar estas destrezas. Definitivamente esa es mi recomendación. Insisto, el autoconocimiento, la sana autoestima, la evitación de circunstancias, pensamientos, emociones negativas, la aceptación de la responsabilidad cuando tomamos decisiones que pudieron no haber sido las más
acertadas, pero de alguna manera contribuyeron a la solución del problema. Evitar esa culpa, evitar ese remordimiento, tener la sensación de autoeficacia, de que yo soy capaz de resolver mis conflictos, va unido a la autoestima, al autoconcepto positivo o sano. Entonces, cultivar eso es sumamente importante y es la clave para poder desarrollar una equilibrada inteligencia emocional y un afrontamiento adaptativo a las situaciones difíciles. Excelente. La verdad, estaba un poco pensando acá y viendo alguna de las preguntas que... Hay muchas preguntas, la verdad, yo creo que hay que dejarlo para una segunda sesión incluso, pero hay algo muy importante, es ya que hablamos de autocontrol, autoconocimiento, ¿cómo es que yo puedo ser responsable, ¿no? O sea, conociendo mis emociones, mis sentimientos y la forma que expreso esas emociones y sentimientos, ¿cómo es que yo puedo ser responsable de mis propias emociones y al mismo tiempo de mis propias acciones tras esas emociones? Justo me acordaba, hay un libro que lo recomiendo bastante, que se llama Mis zonas erróneas, es un bestseller bastante conocido, y me gusta cómo es que arranca el libro, porque es algo que yo he podido ver, para mí es un genio quien lo ha escrito, porque es algo que yo he podido ver durante toda mi vida, ¿no? El hecho de sentir y hacer ciertas cosas y no asumir esa responsabilidad de parte nuestra. Y muchas veces yo lo he hecho también. Entonces, me gusta mucho esta anécdota porque arranca con este relato. Dice de que, no sé si el escritor, el autor del libro dice de que estaba yendo a una de estas asociaciones de alcohólicos anónimos, dispuesto así a demostrarles que el alcohol era malo, malo, malísimo para la vida. Entonces él quiere hacerle una demostración, algo que impacte. Él lleva 2 vasos con líquido transparente y lleva de estos gusanitos de seda, ¿no? Y coloca el gusanito de seda en uno de los vasos donde estaba uno de los líquidos transparentes, y este gusanito pues empieza a nadar por encima de la superficie del agua, llega al borde y logra salir, ¿no? Era justamente agua el primer vaso. Coge el mismo gusanito, lo echa en el otro vaso transparente con un líquido transparente y se desintegra completamente. Era alcohol, les dice. Y él rápidamente exclama y le pregunta a la audiencia, ¿esto qué les enseña? Y lo más obvio, lo más lógico era decir pues que el alcohol es malo pues para la vida, ¿no? Pero por ahí una mano un poco borracha, porque parecía que había venido pasado de copas a la reunión, ¿no? Porque imagino que lo necesitaba, estaba justamente en su punto de crisis, y él agarra y dice, bueno, a mí me demuestra que si tú tomas alcohol, no vas a tener gusanos en tu vida. Entonces, estuvo muy bueno. Entonces, obviamente, o sea, y ahí es donde él arranca con esa anécdota diciendo de que el ser humano tiene una agudeza y una inteligencia increíble para justificar todas sus acciones. No soy yo, es el resto. Yo me siento así, tengo estas emociones, no por mí, sino por el resto. Yo entiendo de que hay cosas que escapan de nuestras manos, como por ejemplo este estado de emergencia, esta crisis sanitaria. O sea, no es mi culpa que los chinos se hayan puesto a experimentar por ahí y hayan sacado un virus desgraciado que contagió a todo el mundo. Eso se entiende. Claro. Sin embargo, a veces no asumimos de que gran parte de las emociones que, si bien es cierto, estamos predispuestos a sentirlas, eso debe ir gestionado por una parte racional, porque no somos como los animalitos. O sea, los animalitos se les puede entender de que los perritos sientan esa ansiedad, porque los perritos no piensan, no razonan. O sea, yo jamás he visto un perrito sentado ahí en la vereda diciendo, a ver, mañana qué hago, preocupado, mañana ladro, no ladro, muerdo, no muerdo. O sea, ellos no razonan. En cambio, nosotros sí, y nosotros sí podemos. Usted hablaba mucho de tomar las decisiones. ¿Cómo es que nosotros deberíamos de asumir esa responsabilidad, por ejemplo, de nuestras propias emociones y cómo aprender de ellas también? Bueno, Jordan, fíjate, yo te voy a hablar desde la niñez, porque hay 4 estilos de crianza básicos.
el permisivo, el sobreprotector, el autoritario y el estilo democrático o con autoridad. La persona que llega a adulto, pero que desde niño no se le ha enseñado las consecuencias lógicas y hasta naturales de sus acciones, tienden a tener esas situaciones, que se les dificulta asumir sus responsabilidades o las consecuencias de sus acciones. ¿Por qué? Porque siempre tuvieron un padre o una madre, digo padre en general englobando hombre y mujer, que no le dijo, rompiste el vaso, pues estuvo mal, debes tener más cuidado la próxima vez, entonces te corresponde limpiarlo. Si no, muchas veces, cuidado, te quiebras, te rompes, te haces, uy, no importa, hijito, un vaso se compra, eso es material, no hay ninguna responsabilidad sobre eso. Y así, un montón de situaciones más. ¿Cuántas madres han, digamos, a ver, una palabra, han tapado, han sido, nosotros en Venezuela decimos alcahuetas, que han sido... Sí, exactamente. ¿Así lo dicen acá? Ajá. Han De apañado, sí. Exacto. Las travesuras de sus hijos cuando asumen un compromiso y entonces llevan una novia, llevan otra, llevan a la formal, llevan a la otra que no es tan formal pero está en vía de serlo, lleva a la otra que me está gustando, me divierto y no tiene relación con las otras dos, y entonces, y la mamá dice, ay, porque es hombre, porque es varón, y así sucesivamente. Susanita no lava los platos porque se acaba de pintar las uñas. Y así seguimos en estilos de crianza que además son, digamos, reafirmados negativamente por situaciones del entorno. Cuando la persona llega a la adultez, no puede comprender que ha cometido un error. No vamos a decir incapaz, porque todos podemos desarrollar la capacidad y ser o estar orientados al cambio, a la mejoría. Pero en ese momento no lo pueden identificar, no tienen la herramienta porque han venido durante años llevando una situación o un estilo de vida, de afrontamiento de esa manera. Entonces, cuando yo niego, yo evito. Cuando evito es porque no quiero sentirme de una manera. No quiero sentirme culpable, no quiero sentirme avergonzado, no quiero sentirme molesto, no quiero sentir que he fallado. Y entonces lo voy sustituyendo por otros mecanismos de defensa. Entonces, básicamente, desde allí empieza. ¿Qué se necesita para cambiar esos patrones cuando ya están muy arraigados? Psicoterapia. Definitivamente esos paradigmas hay que romperlo a través de sesiones con estrategias bien encaminadas. No es hipnosis, no es transportación a no sé dónde y cuántas otras, y me disculpan si soy un poco crítica frontal a las nuevas tendencias en salud mental, pero hay técnicas que ya han sido probadas científicamente y que soportan todas estas transiciones, todas estas procesos que tiene que llevar la persona para poder conformar nuevamente, armónicamente, su personalidad. Sí, la verdad es que he visto casos, ¿no? Y yo la verdad no soy un especialista en la psicología, ¿no? Pero yo pienso y siento que a veces en algunas cosas Freud definitivamente se equivocaba. Sí, incluso el autor de este libro de Mis Zonas Erróneas también él coincide en esa parte, ¿no? De que con esto de Freud y todas estas cosas cogieron una excusa más de decir yo soy así
porque Freud lo dijo, y así era, de que mi niñez, esto que el otro, no, me pegaron, que esto que el otro, pero ya tienes 40 años. Yo creo que ya eres una persona adulta, racional, entiendes que estás haciendo mal las cosas. Entonces siempre buscamos una excusa, ¿no? En lugar de buscar una solución a nuestros problemas, y el primer paso, como usted dice, a una solución es poder reconocer de que estamos cometiendo un error. Porque al menos el que reconoce y dar ese primer paso de reconocer un error tiene posibilidades para cambiar. Como también puede que no cambie, pero al menos lo ha reconocido, pero al menos hay posibilidad. En cambio, aquel que no reconoce una falencia, un error suyo, la posibilidad es cero, porque ¿para qué va a cambiar? Si según él Correcto. no está cometiendo ningún error. Y ese es mucho el tema, incluso desde la filosofía antigua se venía diciendo, Protágoras, él decía, el hombre es la medida de todas las cosas. Como él lo percibe, para él así es su realidad. Lo que no significa, pero sin embargo, yo puedo tener mi verdad, usted puede tener su verdad, la gente que nos escucha, que nos está viendo, puede tener su propia verdad, pero yo creo que sí hay una verdadera verdad. ¿Y cómo se rige esa verdadera verdad? A través de la antropología, ¿no? Hay ciertas normas y ciertas reglas que el ser humano considera como correctas, incluso que se han formalizado a través de leyes, porque un ejemplo muy burdo, ¿no? Pero, por ejemplo, aquel que es delincuente, que delinque. Entonces, de repente, para él, pues, delinquir, sí he escuchado que está mal, pero él no lo considera tan malo, porque a través de robarle a alguien, lleva pan para su casa. Entonces, si es que tú analizaras su punto de vista, y si nosotros siempre vamos a decir, no, pero es como él lo percibe, hay que ser tolerantes con él. Él percibe de que para él robar está bien y por lo tanto hay que dejarlo que siga robando. Y entonces esa es la parte que yo pienso de que a veces la gente, entre comillas, que quiere quedar muy cool, muy bien con todo el mundo, es incapaz de poder marcar diferencias, marcar límites. Y es por eso que decía de la tolerancia y la permisividad. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para nosotros poder saber si es que alguien está bien o está mal? Establecer un paradigma, y ese paradigma o un marco grande general que rija para todos. Y en este caso, en el tema de las leyes, en el Perú, pues es la Constitución Política del Perú. Entonces lo comparamos. Si es que lo que tú estás haciendo va en contra de esta Constitución, si dice que la corrupción es mala y ser corrupto es condenable, entonces estás mal, ¿no? Ya no se trata ni de mi verdad, ni de tu verdad, sino hay una verdadera verdad que nosotros hemos como sociedad evolucionado y la hemos puesto, ¿no? Ahora, del dicho al hecho, yo sé que hay mucho trecho y que realmente a veces pueden haber leyes y seguramente la Constitución de Política del Perú debe ser una de las mejores constituciones del mundo, pero que obviamente solamente queda en papel, fueron hechos por genio de escritorio y nunca lo llevan a la práctica porque al final de qué sirve tanta ley si al final nada se cumple, pues, ¿no? Pero muy importante el hecho de poder marcar las cosas, decir cómo son y poder asumir responsabilidades, ¿no? Yo siempre estoy yo siempre digo, dicen así, no, pero juzgar es malo. Y muchas veces la gente con esa famosa frase, no me juzgues, se escudan. Cuando a veces no es juzgar, es decir un hecho que ha pasado, ¿no? Correcto. Sí, correcto. Pero eres violento, me estás juzgando, no te estoy juzgando, tu esposa está con la cara partida porque le has metido un puñete, o sea, yo no te estoy juzgando, es un hecho, realmente eres violento. Entonces, poder realmente decir las cosas tal como son, ¿no? Así como decía este comercial de Sprite, ¿no? Donde salía que tú crees que tu mejor amigo te ve con una hermana y sale abrazado, ella sentada encima de él. La verdad es que no es así. Es un hombre como cualquier otro. Y le pasa lo que a todos los hombres le pasa cuando una mujer está muy cerca de él, ¿no? Y la chica se sorprende y dice las cosas como son, Sprite. Y yo creo que hay un mensaje muy bueno de parte de ese comercial, de que a pesar de que algunas cosas no sean socialmente aceptables, hay que tener la suficiente inteligencia emocional de decirlo bonito, pero que realmente ser asertivos, aunque a veces socialmente no sea muy aceptable. Porque si es que nosotros no lo decimos y eso genera un problema, eso nunca jamás
va a cambiar, porque si la otra persona no asume ni reconoce que es un problema, pero sigue siendo un problema y sigue sin asumirlo y sin reconocerlo, pues alguien lo tiene que decir. Así es, así es. Entonces, Y excelente discurso, Jordan. De verdad que sí, te considero, me gusta mucho lo que has dicho y de alguna manera, por supuesto, todas esas bases científicas de todas estas personas que hicieron sus primeros pasos o sentaron las bases de los estudios que tenemos hoy, porque no nada más es en psicología, es en derecho, es en medicina, simplemente son bases y ciertamente tenemos fenómenos actuales que posiblemente no vayan tan en concordancia, pero que nos dan el indicio para, digamos, seguir en el estudio, seguir en la investigación e ir adoptando nuevas, por decirlo así, nuevas teorías, nuevos paradigmas que lleven a un mejor funcionamiento de nuestra sociedad. A mí me ha encantado este encuentro, Jordan. Yo creo que tenemos que fijar otro con otro tema. sí, tenemos que repetir esta transmisión, esta Sí, videollamada y poder conversar de otros temas que son muy importantes. Ya sí. me imagino que la gente, bueno, dejen ahí sus preguntas o qué temas les gustaría que tratemos en un próximo video en la cajita de comentarios. Nada, ya saben, aquí pueden seguir aprendiendo constantemente. Nuestro lema, nuestro eslogan es capacítate, capacitación al alcance de todos, porque eso es lo que queremos, ¿no? Contribuir con nuestro granito de arena, un cachito más para mejorar un poco la sociedad y hacer personas más capacitadas para ser mejores, ¿no? Como incluso se dice en la Biblia, dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Entonces, no queremos que el Perú, ni Latinoamérica, ni en ningún lugar del mundo donde quiera que nos estén viendo, porque a veces estos videos pueden llegar a lugares donde realmente no imaginamos que podrían llegar y ayudar a personas que quizás ni pronunciar su nombre podemos, porque son nombres difíciles. Me ha tocado, me ha pasado donde he Claro. hecho cosas que he llegado a mucha gente y en lugares pues que digo, wow, o sea, ¿cómo es que he llegado ahí Yo en creo vida, que no? sí llegas a muchos lugares. Jordan, yo de verdad como siempre te lo digo en persona, te lo digo por teléfono, te lo digo ahora en este medio, que es un orgullo para mí ver que tu proyecto, tu entusiasmo cada día crece y cada día de verdad se fortalece. Y eso es lo que necesitamos cada día en el país y en el mundo. Yo, por supuesto, extranjera, pues trato de aportar mi grano de arena en lo que puedo y sentir que lo estoy haciendo, acompañando este emprendimiento nacional, para mí es grandioso. No sabes lo orgullosa que yo me siento de participar y contribuir contigo en este Y sentido. muy agradecido yo por poder acompañarnos, por ayudarnos con su conocimiento, con su experiencia. Le dejo ya las palabras finales para que invite incluso a sus redes sociales, para que usted le pueda seguir, sin antes mencionarle a nuestro público de que estamos en estas semanas haciendo también otro tipo de capacitaciones gratuitas en lo que es tecnología de información y comunicación. Se vienen capacitaciones en lo que es gestión de información digital, se vienen capacitaciones en lo que es la creación, y esto creo que están adoleciendo muchos profesores, profesoras, y no solamente gente que se dedica a la docencia netamente, sino en otros rubros, es el tema de generar contenido digital a través de videos, a través de infografía y todo lo demás. Y justamente queremos enseñarles cómo es que podemos crear este contenido digital y cómo es que podemos difundirlo, cómo es que nosotros hoy en día podemos utilizar las herramientas, las tecnologías de información y comunicación para poder potenciar nuestra habilidad. Y esto lo comento así chiquito, ¿no? Yo estaba viendo, me acuerdo hace tiempo un documental donde hablaban acerca de las capacidades físicas que tienen los animales y en una supuesta carrera donde competían todas las especies, el león, el puma, el elefante, el águila, todas las especies estaban compitiendo. ¿Quién iba a llegar primero en una maratón de 42 kilómetros? Y para mi sorpresa, yo pensaba que animales como, por ejemplo, no sé, como el león, por ejemplo,
No. Sí. O por ejemplo, ¿cómo se llama este animal que es bien rápido que acelera de cero a El 100? chita, el El chita. chita, por ejemplo, el leopardo, ya Ajá, me acordé, el leopardo, creo que es lo ajá, mismo, ¿no? Leopardo chita, creo que es el mismo, sí, ¿no? El sí. leopardo iba a llegar primero, pero resulta que ni siquiera llega a acabar la carrera, se agota antes, se cansa antes, ¿no? Y contra todo pronóstico, el ser humano decepcionante. Yo pensaba que por lo menos íbamos a estar dentro de los 50 primeros, No, pero resultábamos por debajo del puesto 100, ¿no? Entonces, realmente no estamos hechos para correr en sí. Hay animales no. que tienen mejores condiciones físicas para eso. Y el que llegaba primero era el avestruz. Lo hacía en 1 hora Ah, sí, es muy aproximadamente. veloz. Y el ser Sí, humano lo hacía en 2 horas y 4 minutos, algo así. Y no cualquier ser humano, ojo, el más rápido del mundo lo hacía en 2 horas y, o sea, alguien como yo, por ¿cuál? ejemplo, en una maratón, yo creo que llega en 3 días de camino y a lomo de burro encima, porque me canso. Pero, y eso me hacía pensar, y decían de que Ujú, cómo es que las avestruces tienen mejores condiciones físicas que nosotros, y por qué las avestruces no han ujú. llegado a conquistar el mundo. ¿Por qué no han llegado a evolucionar tanto así como nosotros? Si es que nosotros obviamente tenemos una parte cognitiva, tenemos un raciocinio que nos ha permitido crear Ujú, tecnología. Y hacían la ujú. comparación de que solamente un ser humano en una bicicleta avasallaba y le ganaba con creces al avestruz. Imagínate Pero en bicicleta. sí, en Wow, bicicleta y en una motocicleta, aún más, si es que le dices que es una carrera y que va a ganar dinero, claro, se le embala y llega más rápido. Y justamente claro. estas tecnologías de información y comunicación son la motocicleta del cerebro humano. Y una Así es. motocicleta te puede ser de ayuda, sí puede ser de ayuda o puede ser estorbo, dependiendo de qué, de Ujú, que sepas manejar. Porque si te dicen que vas a hacer correcto. 42 kilómetros y sabes manejar, vas rápido. Pero si te dicen que encima son 42 kilómetros y tienes que llevar una motocicleta que ni siquiera sabes manejar y tienes que llevarla, empujarla, es mucho más difícil. Entonces, lo que queremos nosotros es enseñarles a cómo utilizar esta motocicleta de la tecnología de información y comunicación para que hagan su trabajo como docente. Y no solamente está enfocado a docentes, sino cualquier tipo de profesional, y no solamente a profesionales, sino gente que quiere superarse en su día a día, en aprender este tipo de herramientas que nos ayudan justamente a potenciar nuestro propio cerebro. Entonces hago la invitación, por ahí voy a dejar los enlaces para que se puedan inscribir. Y nada, la dejo ya con las palabras finales porque de acá me pongo a hablar de Capacítate y no paro. Y bueno, nada, muy agradecida. Realmente ha sido un espacio de interacción grandioso. Espero haber aportado, contribuido con esa visión que tienes de enseñanza y esa misión de cada día llevar un poco más de aporte y aprendizaje pues a tu público, a tus seguidores. Yo estoy suscrita y estoy enamorada de lo que haces. Definitivamente son capacitaciones súper sencillas, muy interesantes, interactivas, la puedes hacer a tu ritmo, así que de verdad te felicito. Para mí ha sido el tema de inteligencia emocional importantísimo de llevar a cabo porque es algo que no se agota, es algo que debemos todos los días contribuir, desarrollar. Todos tenemos la habilidad para lograrlo, definitivamente. Solo tenemos que tener el entusiasmo y el decir sí, es ahora que lo debo hacer, es el momento de la transformación. Y transformación no es que vas a cambiar tu modo de ser, no vas a cambiar esa esencia de ti, no, vas a mejorar aspectos que hasta ahora te han limitado en tu crecimiento. Este es el momento de la superación, de la expansión de tus capacidades. Entonces, nada, yo por mi parte, pues les dejo mi web www.itsmitsis.com. Ese es un emprendimiento que tengo para plantearle como temas de psicología que sean de fácil lectura para ustedes. Les traigo además en mi blog mi experiencia como ser mamá de chicos con autismo, ya está en la etapa adolescente, entonces bueno, ahí les voy contando un poquito mi anécdota y pues en mis redes sociales, Instagram y Twitter, @itsmitsis, y en Facebook mi fanpage, Mitzi Johnson. Estoy a la orden para sus comentarios, sus sugerencias y de verdad, Jordan, bueno, que como este momento sean muchos más. Y serán muchos más, más bien
Sé que muy pronto, pero hay que ir anunciándolo para que la gente sepa. Tenemos un pequeño grupo ahí de profesoras de inicial que están muy interesadas por muchos temas y bueno, conversamos ya al interno y quedamos de que se iba a realizar. Se vienen capacitaciones y sepan muy bien, excelentes, con información precisa que les va a ayudar a mejorar ustedes, profesoras de inicial, en lo que es estimulación temprana. No se lo pierdan. Y de acá quiero hacerle la propuesta también, ya que me habla acerca de la ayuda hacia aquellos padres que tienen hijos con habilidades especiales. ¿Cómo es que podemos ayudarlos? También de repente hacer una serie de videos en lo que es educación básica especial y de esa manera poder contribuir un poquito más, porque yo creo que justamente esos padres son los que deberían de informarse, capacitarse más, porque tienen un niño, como decimos, ¿no?, con habilidades especiales que necesitan mucha más atención, mucha más dedicación de nuestra parte. No, de repente, a veces yo tengo mi hijo y me levanto a la mañana y no, o sea, él se levanta y sale a la vida y se va. Va, juega, hace sus cosas, regresa. Entonces, a veces, lo que de repente, a veces, por decirlo, no es tan fácil con los niños con habilidades especiales, ¿no? Que hay que tener mucho cuidado, hay que ser un poquito más dedicados a ellos, pues, ¿no? Entonces, nos despedimos. Recuerden, amigos, amigas, colegas, docentes, todo el mundo, de que eres lo que eres y estás en donde estás por lo que has puesto en tu mente. Puedes cambiar lo que eres, puedes cambiar donde estás, cambiando lo que pongas en tu mente. Entonces, con esta frase nos despedimos. Espero que tengan un día recontra, mega, ultra, super, hiper, macro, militar, chipenta, genial el día de hoy y el resto de sus días. Y nada, con nosotros será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, doctora Mitzi, que tenga también igual un día excelente y este día y el resto de su vida. Muchas gracias. De seguro que sí, Jordan. Gracias a ti. Un aplauso para todos. Un aplauso para todos. Contenta. Gracias.